Muy buenas familia y bienvenidos un día más al canal. En esta ocasión vamos a comentar varias altcoins que voy a recomprar en los retrocesos del mercado y sobre todo también planificar el mes de agosto, los movimientos que vaya a tener Bitcoin y por supuesto las altcoins que más nos encanten, por supuesto. Y si llegamos a la cantidad de 300 likes os voy a subir un vídeo bastante especial sobre monedas con una capitalización de mercado baja, así que depende de todos vosotros e iniciamos con el vídeo. Iniciando por supuesto con la gráfica de Bitcoin, estamos actualmente en 56.770 dólares. Como bien veis, estamos intentando retestear, básicamente la estructura que tuvimos durante mediados de julio de, por supuesto, este mismo año. Si nos vamos en una temporalidad diaria, Bitcoin ha manipulado muchísimo el mínimo anterior, que se situaba en 53.400 dólares y actualmente el mínimo lo hemos tenido sobre 48.800 dólares. Ni mucho menos puedo deciros, ni puedo saber yo en estos momentos cuál es el suelo del mercado. En la anterior caída sí que más o menos pudimos acertar este retroceso ocasionado por el imbalance, pero lo cierto es que esta última caída también ha sido por agentes externos, como lo que está ocurriendo en Japón, incluso la posible recesión que podamos llegar a tener en Estados Unidos y también un poco los conflictos políticos y económicos, con lo cual adivinar realmente una caída de algo que no hace más que caer y nosotros intentar buscarle la reversión, pues no tengo el precio mágico al que os puedo decir Bitcoin va a rebotar en este mismo nivel. Lo que pasa que podemos jugar con algunas zonas, teniendo en cuenta que ahora mismo estamos en 56.700 dólares, yéndonos a una temporalidad un poco más pequeña. A mí personalmente me gustaría que Bitcoin retestee la zona de los 60.000 dólares, nivel en el cual considero que personalmente podemos retestear una resistencia para probar de nuevo las caídas. Entonces esto no quiere decir ni mucho menos que habráis operaciones en corto o movimientos por el estilo, pero sí que la zona de los 60.000 dólares para mí va a ser un punto de inflexión muy importante, nivel comprendido más o menos entre 58.000 y 60.000 dólares. Podemos encontrar una resistencia en el corto plazo, también teniendo en cuenta que Bitcoin ha cerrado bastante mal, con lo cual podemos intentar ver cómo reacciona el precio sobre estos niveles. Si no conseguimos romper los 60.000 dólares, a mí esto lo único que me hace pensar es que durante los próximos días volveremos a retroceder más o menos sobre la zona de los 54.000, 52.000, incluso por supuesto me gustaría llegar a los 50.000 dólares, nivel donde yo personalmente sí que voy a recomprar algunas de las altcoins. La pregunta del millón: Vlad, ¿no has comprado ninguna altcoin en este retroceso de Bitcoin y las altcoins? He comprado únicamente una altcoin que dejé una orden pendiente hace muchísimo tiempo, pero por el resto no he comprado nada. La verdad que el mercado me pilló muy fuera, en este caso quise abrir algunas operaciones en long en Bitcoin, eso lo que impidió es que estuviese concentrado para comprar altcoins o incluso darle al botón de comprar y ya está. Me entró también un poco de FUD, con lo cual pues no estuve ahí muy avispado en la última caída del mercado. Aún así, no pasa nada, hemos aprovechado muchos movimientos en bolsa, incluso con las criptos en esta última caída. Es algo que por supuesto no me preocupa y como podéis entender también todos vosotros, no necesariamente tenemos que estar en todos los movimientos del mercado. Fijándonos en la dominancia en Bitcoin, se ha cumplido exactamente lo que llevábamos comentando desde hace muchos meses atrás. De hecho, esta para mí ha sido una de mis mayores ideas durante los últimos meses. Como bien sabréis, comentamos que la dominancia en Bitcoin estaba siendo muy alcista y que llegaría prácticamente a esa zona del 57,5%, que de hecho no sé por qué la gráfica ahora mismo no aparece. El otro día apareció como que la dominancia llegó a los 58.000 y posteriormente tuvo un retroceso. Para mí, la zona posiblemente del 57,5%, incluso el nivel del 58% podría ser una resistencia en el corto plazo, con lo cual las altcoins deberían comenzar a comportarse mucho mejor y dar mayores subidas que han estado haciendo durante al menos el mes de marzo hasta este mismo instante. A partir de aquí yo creo que las altcoins pueden comenzar a merecer muchísimo más la pena. Comenzando por las altcoins, voy a descartar Ethereum porque pienso que ahora mismo es una moneda muy bajista y sinceramente no me interesa demasiado tenerla en mi portfolio en el corto plazo. Por supuesto que ya sabéis que para mí tanto Bitcoin como Ethereum son imprescindibles a la hora de acumular y sobre todo realizar DCA con una mentalidad mucho más largoplacista, pero si pienso de aquí en los próximos meses, pues sinceramente no creo que Ethereum nos vaya a dar un movimiento mucho mayor de aquí a los 2.800, incluso los 3.000 dólares. Podríamos retestear ese nivel y posteriormente
comenzar a caer de nuevo. Pero sí que es cierto que tenemos otras altcoins que están dando subidas mucho más fuertes, como por ejemplo Solana. Ya sabéis que para mí Solana durante los últimos meses y desde octubre está siendo la reina indisputable. Es que no, o sea, no podemos ni debatir, ni hablar sobre ello, ni tú tienes razón, ni... No, es que nada, o sea, cualquier altcoin que compres no va a ser mejor que Solana en el corto plazo. Os hablo de monedas grandes. Obviamente, si me mencionas una meme coin, estás bloqueadísimo, ¿vale? No, es broma, pero no pasa nada. Lo que comentamos de Solana en los últimos directos es que buscábamos que manipulara los mínimos de los 120 y que posteriormente cerrara por encima para buscar una comprita. Yo personalmente fui un poco más conservador con Solana y pensaba que iba a caer a los $100 para recomprar y llegar a 150, pero como bien veis llegamos a 110 y actualmente lleva un retroceso desde esa misma zona brutal. Llevamos una subida en Solana de un 35% desde los mínimos en $110. Se me ha escapado por completo, podría haber comprado tanto en 110, tanto en 122, que fue el retest que tuvimos durante los meses atrás, y con un buen cierre diario por encima, la verdad que ha sido una completa locura. Para mí Solana, cada vez que tenga retrocesos se van a estar recomprando, pero lo cierto es que nos debemos fijar sobre todo en la zona de los 150, 155 para ver si actúa como resistencia. Si se cumple que Solana actúa como resistencia sobre estos niveles, buscaré ese retroceso al menos hasta los mínimos 120, 110 dólares, y Solana para mí será mi mayor posición de compra. En segundo lugar, BNB no ha rebotado tanto como esperaría, por supuesto que ha tenido un rebote más o menos de un 20%, para mí sería mi segunda mayor posición en cuanto a sí altcoins grandes en estos momentos. También podríamos incluir alguna que os voy a comentar a continuación. Como bien veis, BNB ha manipulado también el mínimo anterior que estaba sobre $455, pero no es lo que me importa sobre BNB, lo que me importa es que durante los últimos días BNB fue la única altcoin que pudo romper su máximo histórico, sobrepasando el nivel del año 2021, con lo cual entendemos que BNB está mucho más fuerte que la competencia. Para mí, BNB debería dar una comprita más o menos entre 400 y 450 dólares, que fue el nivel que os comenté en la anterior caída. Para mí, una compra espectacular en BNB sería los 400, y lo que le buscaré en el corto plazo probablemente sea un por 2, a ver si nos consigue llegar a 800, que yo sinceramente creo que sí. Por lo tanto, si durante los próximos días tenemos pullback más o menos de nuevo a la misma zona, yo personalmente buscaré el trade hasta donde os he comentado. En tercer lugar, Polkadot. Me ha gustado mucho cómo ha reaccionado sobre esos niveles de los mínimos de octubre. Obviamente entendemos todos que es una altcoin que ahora mismo obviamente es mucho más bajista que la competencia, como pueden ser Solana o BNB, pero lo cierto es que si las comparamos con Matic, Cosmos, Cardano o similares, pues ahora mismo a Polkadot le va muchísimo mejor. Si nos vamos en una temporalidad semanal, estamos reaccionando en el mínimo de octubre del año anterior, la zona de los 3,5 dólares. Si durante los próximos días el mercado cripto vuelve a tener retrocesos en Bitcoin, de nuevo 52, 53, no sé a qué zona podríamos retestear, pero más o menos, obviamente, lo ideal sería retestear los 50.000, manipular el mínimo anterior y volver a dar una compra. Me encantaría comprar Polkadot más o menos sobre la zona de los 3,5, 3 dólares, y a partir de ahí me gustaría llevar la operación mínimo hasta los 5,5 dólares, pensando en el corto plazo, y obviamente si pensásemos un poco más largo plazo, 9,3 dólares. Para mí serían niveles ideales ya con un planteamiento de bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y también las elecciones por parte de Estados Unidos, que se acercan dentro de muy poco tiempo. Luego ya sabéis que tenemos nuestras favoritas, Render y Tao, de inteligencia artificial, que para mí son dos compras no necesarias sino que obligatorias. Ya sabéis que son dos proyectos que me encantan. Render, lo cierto es que ha tenido un poco de food estas últimas semanas porque ha tenido la migración a la red de Solana, que de hecho no es que sea malo sino que es bueno, pero la gente, los exchanges, han habido muchos problemas para poder migrar la moneda. De hecho, incluso KuCoin a día de hoy sigue con problemas, están tardando demasiado, pero bueno, tiempo al tiempo. Render sigue siendo la misma moneda y el mismo proyecto, por supuesto, y yo os comenté que buscaba una comprita en esos 5 dólares, pero con el cierre semanal finalmente no compré en ese nivel y os comenté que probablemente nos iba a dar la compra sobre los 3 dólares. Fijaos dónde ha caído, en 3,28. Me he quedado flipando y he dicho, ¿cómo puede ser que no haya comprado Render a esos precios? Para mí Render en 3 dólares es que no es que sea una compra buena, es que yo con eso voy a largo plazo y me da absolutamente igual todo. Solo fijaos en la gráfica, hablamos de los mejores proyectos de inteligencia artificial con muchísima capitalización de mercado. Esto no es Netmind, esto no es iTech, esto no es IA, esto no es nada de ese estilo, sino que es un proyecto muy serio con buenos fundamentos detrás y ahora mismo dentro de la red de Solana, con lo cual
Para mí, lo ideal render sería, si nos fijamos por supuesto en un gráfico un poquitín más pequeño, darnos una comprita, aunque sea en esa zona de los $4 psicológicos, y a partir de ahí, a mí personalmente me gustaría que más o menos nos lleve en el corto plazo hasta los 6, ver cómo actúa en esos niveles, caer a 5 y a partir de ahí seguir subiendo. Mediano plazo, de nuevo, intentar atacar esos máximos históricos. Y posteriormente tenemos a Bitensor, que como bien veis ha reaccionado exactamente igual que la anterior vez. Sí que es cierto que esta vez ha manipulado un poquitín más, ha llegado casi hasta los $160, pero ha reaccionado bien en esa zona psicológica de los 200, y de hecho desde esos 200 lleva una subida actual de un 33%, pero es que desde los mínimos lleva una subida de un 62%. ¡Qué barbaridad lo de Bitensor! Para mí, en este caso Tao, más o menos comprendido, un nivel entre $200 yo creo y 150 sería simplemente buscar acumular un poquito sin calentarse mucho la cabeza y por supuesto sin hacer cosas raras en futuros con apalancamientos por 100, simplemente acumular entre 200 y 100. 150 yo creo que Tao a medio plazo más o menos la podemos ver fácilmente en 400, y ya planteando un poco bull run, continuación alcista, altcoin season, 700, incluso los $1000 por moneda. Por otro lado, ayer tuvimos una reacción increíble en Ondo. Como comentamos, rompió la zona del dólar, en este caso se volvió bajista en el corto plazo. Este nivel era imprescindible que se mantuviese. Como bien veis, se ha roto, con lo cual en el corto plazo podríamos pensar que Ondo está iniciando una fase correctiva, y además es una moneda que ha perdido también un poco el FOMO. De hecho, lo cierto es que en el día de hoy lleva únicamente una subida de un 3%, pero hemos visto un rebote desde los $0,5 en Ondo hasta donde nos encontramos ahora mismo de prácticamente casi un 50%. Si Ondo durante las próximas semanas nos vuelve a dar un retesteo de nuevo en la zona de los 0,5, yo personalmente voy a recomprar esa caída e intentaré llevar la operación hasta los 0,9, nivel donde sí que espero que haya algo de resistencia y que Ondo de nuevo comience a corregir, pero vamos a vigilar muy de cerca esta moneda porque ha reaccionado muy bien este último día. Por otro lado, me ha sorprendido muchísimo la fortaleza que está teniendo AVE en estos momentos. Como bien veis, si nos fijamos en temporalidad diaria, la vimos en el último directo donde comentamos que no iba a ser muy buena compra, al menos en el corto plazo. Y de hecho, desde que la comenté, lleva un retroceso de un 25%. Pero me ha sorprendido que haya recuperado el nivel previo a la caída, con Bitcoin ahora mismo en $56.000. Recordad que Bitcoin en aquella fecha estaba por encima de los $60.000, con lo cual estamos viendo en AVE algo de compras bastante interesantes. Sobre todo me interesaría un cierre interesante por encima de ciertos niveles para intentar buscar algo de continuación alcista, más o menos planteando posibles subidas en AVE en el corto medio plazo hasta los $200, con lo cual simplemente para que lo veáis de forma sencilla, una ruptura por encima de los máximos anteriores nos debería dar vía libre para que AVE suba durante los próximos días y semanas. Teniendo en cuenta que ahora mismo el ecosistema de Ethereum está bastante flojito, podríamos buscar solamente una de las monedas. Y como no, sabiendo que el ecosistema de Solana en estos momentos es de lo que más fuerte está, pues obviamente intentaremos aprovechar movimientos tanto en Hito, como en Júpiter, como en Piz, como en Raydium, del ecosistema más fuerte que hay ahora mismo en el mercado. Veréis que en el caso de Raydium llevamos actualmente un rebote de un 30%. Yo personalmente creo que la zona del dólar psicológico va a funcionar muy bien en Raydium, y a partir de ahí podríamos buscarle un por 2. Fijaos que más o menos ahora mismo aguanta por encima de 1,5. Con lo cual es posible que 1,5 sea un posible nivel de soporte, pero a mí me gustaría personalmente centrarme en ese nivel del dólar. Por otro lado tenemos Hito, que ahora mismo está en $2,35, y a mí personalmente también me gustaría retroceder un poquitín más, al menos a la zona de los $2 o bien psicológicos, o caer un poquito más hasta $1,5. Y por último, Júpiter, como bien veréis, también ha reaccionado muy bien. Yo la sigo esperando, no sé si llegaremos ni mucho menos, pero la sigo esperando más o menos en este order block, que se sitúa aproximadamente en la zona de los $0,6, y a partir de ahí empezar a pensar en niveles mucho más elevados en el ecosistema de Solana. Y por último, como no, para mí una de mis mayores monedas, una de mis monedas preferidas en el mercado, y de verdad del top 20, creo que la más infravalorada es Chainlink. He realizado una compra, que de hecho la podéis ver, de estos últimos meses, un nivel que esperaba desde hacía muchísimo tiempo en la zona de los
$8,50, $9. He comprado un poco de Link sobre estos niveles, espero que no vuelva a entrar dentro del rango porque esto sí que sería bajista. Obviamente estoy utilizando un stop loss, pero mi idea con Link es, si volvemos a entrar dentro del rango, acumular esta moneda porque de verdad es para mí una de las mejores monedas a nivel tecnológico, de las más infravaloradas y que al final tiene un buen rendimiento en staking. Y por último, como no, tenemos las meme coin, que de hecho en el día de hoy llevamos subidas muy fuertes, tanto en Turbo un 20%, en Bonk un 15%, Meu lleva hoy un 40% de subida. Y para no hablar de todo este tipo de monedas en este vídeo, os subiré otro vídeo, por supuesto, si recibimos muchísimo apoyo y veo que las meme coins os apetecen también. Así que chicos, depende de todos vosotros. Espero que por supuesto os haya gustado este vídeo y nos vemos a la próxima.